Oremos, que ore usted por mí y yo por usted, para que Dios nos agarre a todos confesados, ¿verdad? Y seamos bendecidos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor amado, por el privilegio que nos concedes este día, para poder, Señor, hablar de tu verdad, de tu bendita palabra. Estamos como sentados alrededor de una mesa, donde tú eres la cabeza principal. Has ocupado el lugar central y principal, y en tu humildad, Señor, tú eres quien nos sirve este alimento espiritual que sacia nuestro ser integral. Por favor, te presento a cada hermano por nombre para que tú puedas darle la porción que él necesita. Ayúdame a mí también, Señor, por favor, para exponer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera platicar un tema del cual yo he titulado las consideraciones y los tratos del ministro, entendiendo que es una reunión principalmente para pastores, pero también hay líderes que están en función en diferentes áreas de la iglesia, de privilegios. Y sé también que hay otros que están anhelando también ser llamados y usados por Dios. De tal manera que este tema nos va a servir a todos nosotros para saber cuáles son los tratos que Dios tiene con aquel que va a llamar al ministerio. Entiendo también que no todos los que estamos acá, o no todos los que están acá, van a ser llamados al ministerio de orden primario, porque usted debe saber de que hay diferentes clases de ministerio, y quiero comenzar con eso. Por ejemplo, en la Biblia nosotros vemos que hay un ministerio que se le puede considerar liderazgo divino, y este es el que concierne a nuestro Señor Jesús. Base bíblica la encontramos en Hebreos capítulo 8, verso 1 al 2, dice: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, oiga esto, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Entonces, Jesús es quien representa el liderazgo divino o el ministerio divino. Y dice que Él es el ministro del santuario de un tabernáculo verdadero. Un tabernáculo que no es erigido por el hombre, sino por Dios. Y en el griego nosotros encontramos dos palabras para referirse, hermano, al tabernáculo o al templo. Y esas dos palabras, una significa un templo no hecho por mano de hombre, y hay otra palabra griega que dice que es un templo arquitectónico, un templo que ha sido labrado. Entonces el Señor está utilizando aquí una palabra donde deja ver que es la mano del hombre el que lo ha levantado, y se refiere a nosotros como templo de Dios. Entonces no cabe duda que si hay una mano divina ahí, ese liderazgo es único. Ese liderazgo es divino, es de un nivel supremo, y es el que representa nuestro Señor Jesús. Luego está el liderazgo humano, donde entramos nosotros los hombres, especialmente los que han sido llamados y reconocidos al ministerio de orden primario. Y esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, verso 11. Esto es bien importante, hermanos, porque hay mucha gente o ministros que están funcionando ya como pastores, pero no tienen todavía un reconocimiento de pastores de orden primario. Y si esos que están laborando ya como ministros sin ese reconocimiento, pues un día les va a llegar primeramente Dios, y entonces van a entrar a una faceta diferente. Entonces, pero cuando hablamos de un liderazgo de orden primario, aunque nosotros lo identificamos con un liderazgo humano en comparación con el divino, no cabe duda que estamos hablando de los 5 ministerios que son de orden primario. Entonces, la labor de ellos es capacitar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo, alcanzar la unidad de la fe y conocer al Hijo de Dios. Esa es la tarea del ministerio primario, de llevar a la iglesia, a los santos, a todo esto, capacitarlos, edificarlos
llevarlos a una unidad y que cada día conozcan a Cristo, amén, al Hijo de Dios. Luego viene, tengo que explicar que este liderazgo es el que se le conoce como el liderazgo constituido. Por eso dice la Biblia que constituyó los 5 ministerios. Y esta palabra es interesante porque según algunas fuentes, como este diccionario, dice que la palabra constituido viene de constituir. Y mire lo que significa: que el Señor los formó, los hizo parte o elementos esenciales de un todo. Entonces, ¿cuántos se consideran ministros de orden primario? ¿A quienes les han hecho un reconocimiento de ministros de orden primario? Levante su mano. Sin pena, tienen que levantarlo. ¿Ok? Entonces tienen hasta su anillito ya, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces mire lo que significa: que fuimos formados por Dios. Y esa formación es a través de los tratos que Dios tuvo o nos sometió a tratos. Trabajó nuestra alma, trabajó nuestra mente, a través de la economía, a través de muchas cosas, para que nosotros entendiéramos el ministerio y pudiéramos, hermano, alcanzar una sensibilidad para estar atentos a la forma como Dios va dirigiendo su iglesia a través de nosotros. Ahora, al constituirlos, sin lugar a duda, les otorga cierta calidad, condiciones también, o, hermano, los hace que asuman obligación el cargo que tienen y el cuidado que deben desempeñar. Ya va a ver por qué le estoy mencionando todo esto. Porque quiero llevarlo realmente a entender las consideraciones y los tratos del ministro. Ahora, también después de estos ministerios, bueno, déjeme explicarle esto también. Por ejemplo, al Señor, al constituir esos ministros, les dio cierta calidad. Son clases de ministerios, si usted los conoce: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A ellos dice la Biblia que los capacitó, porque eso conlleva la palabra constituirlo. Los capacitó, los habilitó para poder fungir como tales. Entonces hemos hablado brevemente del ministerio divino, del ministerio humano, que entran los ministerios eso y cómo son constituidos, pero también están los ministerios de ayuda. Y esos ministerios de ayuda tienen diferentes funciones. Según 1 Corintios capítulo 12, 28, dice que en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, después a los profetas, en tercer lugar los maestros, y luego vienen milagros, ministerios que desarrollan milagros, dones, sanidades. Vienen también los ministerios de ayuda, los ministerios de administración y diversas clases de lenguas, dice ahí. Entonces estamos viendo, hermano, las diferentes formas de servirle a Dios en el liderazgo. Entonces, ¿por qué le menciono todo esto? Porque quiero hacerlos entrar a todos en el tema. Por eso voy introduciéndome y explicando las diferentes clases de ministerio. Porque lo que vamos a ver, hermano, claro, primeramente para nosotros que estamos en función ya como ministros primarios, y otros que están ejerciendo algún privilegio, y otros que anhelan llegar un día al ministerio. Entonces yo quiero que todos entremos en este pensamiento, y por eso vuelvo a la carga. He explicado así por lo menos este tipo de ministerios. Ahora bien, hay un pasaje bíblico que primeramente quiero poner como base. Este pasaje nos deja ver cómo es la vida ministerial vista desde el punto, valga la redundancia, vista de Dios. Dice Eclesiastés capítulo 12, 9: y en cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Dice el verso 11: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Dice, qué tremendo este texto. Porque si alguien quiere saber cómo puedo llegar a ser un ministro eficaz, un ministro veraz, y cumplir mi tarea
que le mencioné anteriormente: edificar, consolar, llevar a la unidad y a la fe. Entonces dice que lo que Dios quiere, que todos los que estamos, desde los ministerios humanos constituidos y de ayudas, dice que tenemos que incrementar nuestra sabiduría. Y entonces vamos a poder enseñar sabiduría al pueblo. Vamos a hacer que la gente escuche. Vamos a hacer que ellos se escudriñen. Y entonces tenemos que cambiar algunas cosas para poder hacer que la gente reciba lo que estamos diciendo. Y es que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, esto es importante porque si nosotros primeramente debemos de saber que las consideraciones, hermano, tienen una importancia, porque cuando alguien entiende el concepto de lo que es una consideración, debe de saber de que va a haber una acción también. Por causa de algo que ha pasado, entonces entran en escena las consideraciones. Déjeme explicárselo así. Por ejemplo, en el plano jurídico, ustedes deben de saber, y yo no sé si lo he dicho alguna vez acá, que una ley se emite porque existen las consideraciones. Todas las leyes que usted mira que se establecen en un país y las leyes bíblicas que Dios estableció a Israel antes de entrar a Canaán, era por causa de las consideraciones. Considerando que van a entrar a una tierra donde el paganismo es muy fuerte, y para que el pueblo que Dios había sacado de Egipto no fuera a caer en la misma costumbre de esos pueblos paganos, entonces Dios estableció la ley. ¿Me voy a entender? Considerando, las consideraciones son necesarias. Y una ley se emite porque existen los considerando que ya esta gente hizo eso. Entonces pongo esta ley para que ustedes no lo hagan. Dentro del punto de vista ministerial, considerando de que se han cometido muchos errores, muchas fallas, muchos abusos desde los púlpitos, entonces Dios establece los considerandos para el ministro para que eso sea como una ley para él y no cometa los errores y las fallas que otros ministros han cometido. Entonces yo quiero equipar en esta hora a todos los que vamos, hermano, en algún momento ejercer un privilegio de enseñanza, de influencia, de coordinación, etcétera, lo que sea. Entonces debemos de entender las consideraciones. Una de las primeras consideraciones, y después le voy a hablar de los tratos del ministro. Entonces debe saber cuántos anhelan predicar la palabra. Pero levante la mano para verlo, ¿verdad? Son bastantes predicadores que tenés, hermano. Entonces debe de saber usted que van a haber tratos para usted. ¿Todavía sigue con ganas de predicar? Gloria a Dios, qué valiente. Entonces, una de las primeras consideraciones para ser ministro es el tiempo de estudio que le va a dedicar a la palabra. Hechos capítulo 6, verso 3 dice, Pablo da instrucciones y dice: busquen pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, que era atender las mesas, ¿verdad?, del pueblo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, alguien antes de ser ministro primario puede estar fluyendo en el ministerio de la palabra. ¿Cómo así? Cuando le dedica tiempo a la palabra. Aunque no le den para predicar todavía oportunidad. Pero solo el hecho de estarse involucrando, estudiando la palabra, él ya está cultivando un ministerio que comienza primero con la palabra y es el tiempo que le dedica. Porque si nosotros tenemos abundancia de palabra, nuestro corazón se va a llenar, nuestro vientre espiritual se va a llenar, y entonces viene la activación de Dios a través de su Espíritu, que dice:
que abre tu boca, porque yo la llenaré de palabra. Pero eso no significa que yo me voy a parar sin haber estudiado, sin haberle dedicado tiempo a la palabra, y solo voy a abrir la boca porque Él me la va a llenar. Él te va a llenar la boca de lo que tienes en el vientre espiritual, de lo que le has dedicado tiempo al estudio de la palabra. Ahora bien, eso significa que uno de los problemas que tendrá que enfrentar todo pastor o líder en una iglesia es el tiempo. Es decir, cómo va a administrar su tiempo. Y eso es lo primero. Lo principal si queremos servirle al Señor en el ministerio, sea humano, constituido o sea de ayuda, tenemos que dedicarle tiempo a la palabra. Entonces nosotros tenemos que aprender a ordenar ese tiempo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Ahora, como ya vemos pastores aquí que estamos ejerciendo ya el ministerio, usted sabe que cuando la iglesia comienza a crecer es cuando más razón hay para ser buenos administradores del tiempo. Porque, hermano, más necesidades. Entre más pueblo hay, más necesidades. Entre más pueblo hay más trabajo. Y entonces nosotros los ministros no podemos cambiar esa prioridad. No podemos. Tenemos que darle importancia al tiempo de la palabra. Más departamentos se establecen, más áreas de trabajo. Y entonces podemos estar trabajando literalmente en aquellas áreas y pasando por alto, hermano, el tiempo de la palabra. Y debe de saber que nada puede sustituir el tiempo de la palabra. Las muchas ocupaciones que tengamos dentro de la iglesia no pueden sustituir el tiempo de la palabra. El tiempo de la palabra para nosotros es importante, hermanos. Y aunque no hay un límite, no existe en la Biblia cuántas horas debemos de estudiar, pero eso es de acuerdo al hambre que tiene el pueblo también por oír palabra de Dios. Si el pueblo tiene hambre de oír palabra de Dios, hermano, va a poner al pastor, a los ministros en apuro. Porque uno cuando predica puede percibir que el pueblo necesita una comida sólida o necesita leche. Y entonces uno se retroalimenta con el hambre que tiene el pueblo. Entonces el pueblo tiene que tener mucha hambre de la palabra para que ponga y defina al pastor que Dios le ha dado a estudiar más la palabra. ¿Aló? Porque no se trata de venir a dar, hermano, un buffet. Así dijo una vez un hermano: disculpen, hermanos, no tuve tiempo para estudiar la palabra, así es que ahí les va un buffet. O sea, les iba a dar un poquito de lo que le viniera a la cabeza, iba a empezar a hablar. No puede ser. Tenemos que tener, hermano, tiempo para la palabra. Ahora, ¿por qué? Porque cuando la palabra le hemos dedicado tiempo y existe esa abundancia de palabra, entonces nuestras congregaciones van a entrar en un verdadero avivamiento y en un verdadero crecimiento. Y la base de los verdaderos avivamientos es la palabra. Y la base del verdadero crecimiento tiene que ser la palabra. Usted mira tantos avivamientos que se hablan. Ahora la gente utiliza incluso de los púlpitos la historia de ciertos avivamientos que se dieron en Estados Unidos. El avivamiento de Azusa, que se celebra, hasta le han hecho un día, hermano, especial de celebración al avivamiento de Azusa, que creo que fue hace 100 años, ¿verdad? Y entonces, pero de ese avivamiento ya no hay nada. Se disipó ese avivamiento. Porque el que sostiene los avivamientos para siempre es la palabra de Dios. Y hermano, qué maravilloso que cuando un hombre de Dios le dedica el tiempo a la palabra, es como que él mantiene el avivamiento sobre sus hombros. Y si ese ministro con palabra, hermano, empieza a fluir entre medio del pueblo, ese avivamiento que trae en sus hombros, entonces contagia también a otros. Y la gente tiene hambre siempre de la palabra, tiene hambre siempre de estar aprendiendo, tiene hambre de madurar. Y entonces esa vida, ese hombre está en avivamiento también. Bendito sea Dios. Los verdaderos avivamientos, los que no van a pasar, son los que lo sostienen la palabra. Mire nosotros, hermano,
Miren nuestras congregaciones, miren la familia a la que pertenecemos. Pues gracias a Dios venimos de un mismo tronco apostólico. Y el mismo apóstol Ríos enseñaba ese principio, que los verdaderos avivamientos que no van a pasar son los que son sostenidos por la palabra. En nuestras congregaciones siempre la gente está aprendiendo. En nuestras congregaciones siempre hay gozo y alegría y siempre hay hambre de querer saber más, de estar sincronizado con los tiempos proféticos, la escatología. ¿Cuántos años tenemos de estar oyendo que el Señor viene, hermano? Y aunque han pasado muchos años, todavía nuestro corazón sigue palpitando y tenemos la esperanza que si no vino hoy, vendrá mañana, vendrá pasado. ¿Por qué? Porque eso lo hace la palabra. Ahora, nuestras iglesias tienen que ser iglesias de avivamiento. Entonces, dediquémosle tiempo a la palabra. Yo no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 8 horas, lo que usted quiera. Yo no sé cuánto el apóstol Edwin, pero el apóstol Edwin es un hombre de enseñanza. El apóstol Billy, mire con las cosas que salió hoy. Eso no lo hizo en el avión. Le ha dedicado tiempo. Y entonces, los primeros hambrientos de esa palabra debemos de ser nosotros, para llevar el avivamiento sobre nuestros hombros, porque tenemos la responsabilidad que nuestras congregaciones no deben de morir. La Biblia dice que el que se aparta del camino del saber va a parar a la congregación de los muertos. El saber es eso, siempre querer aprender. Porque el día que nosotros decimos que ya lo sabemos todo, ese día se nos cierra el velo de la revelación. Cuando uno dice ya lo sé todo, entonces Dios dice, entonces ya no te doy más. Y Dios pone a prueba a sus ministros. Le dijo al profeta Ezequiel, mira, Ezequiel lo llevó al valle de los huesos secos y le dijo, profeta, ¿vivirán estos huesos? Y él le dijo, no, Señor, solo tú lo sabes. Entonces le comenzó a enseñar. Profetiza a los 4 vientos. Dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová y viviréis. Agarró al teólogo Juan, le dio un tour en el cielo y le enseñó a las multitudes. El guía, el ángel que lo estaba guiando, dándole el tour, le preguntó si él sabía de dónde venían esos con vestiduras blancas, y él dijo, no lo sé. Pues estos son los que han salido de la gran tribulación. Le enseñaron algo allá en el cielo. Solo apareció un Nicodemo de noche tratando de apantallar al Señor Jesús y le dijo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor no le dio una explicación. El que no naciere del agua, le contestó, no puede ver el reino. El que no nazca del Espíritu no puede entrar al reino. Y aquel le dijo, ¿qué me estás diciendo? Que hay que entrar otra vez al vientre de la madre. Mire, aquel era maestro, era un rabino, y quiso apantallarle al Raboni. Le hizo una pregunta y Jesús no le dio una respuesta, sino que le hizo otra pregunta. Y le dijo, si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las de arriba? Le dijo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros nunca debemos decir, ya lo sé todo, sino que siempre tener y estar dispuesto a aprender. Y al que aprende siempre Dios le da, bendito sea Dios. Ahora mire esto, dice Hechos 2:41. Quiero hablarle de cómo la iglesia crece en 3 planos. Oído con esto, ministros. Hechos 2:41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. La palabra clave aquí es añadieron. Y esa palabra, según el griego, se pronuncia prostitemi. Es una palabra griega que se usa para decir que se añade, que se suma y que se agrega. Es decir, nuestra congregación, pensemos, tiene 30 hoy. Si sigues predicando la palabra, mañana van a ser 31. El domingo van a llegar otras 2 personas, van a ser
33. Quizás lleguen, hermano, en el transcurso de un año, qué sé yo, 40, 50 personas. Y Dios las va a añadir. Dios va a traer a los necesitados, hermano. Dios va a decir, voy a hacer que se añada más gente que se suma. Que voy a aumentar el número. Y Dios mismo va a traer a las personas con necesidades, porque Dios va a decir, en esa iglesia está la palabra que esta persona necesita para ser salva, para ser liberada, para que crezca y para que también encuentre su propósito. Se añade, bendito Dios. Entonces el primer crecimiento es añadiendo personas. Qué interesante, ¿verdad? El segundo, dice la Biblia, en Hechos también capítulo 6, en Hechos está todo el crecimiento. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Ya no era se añadía, sino que ahora son discípulos que se están multiplicando. Aquellos que se añadieron, después pasaron a un discipulado. Después, hermanos, sirvieron, se volvieron discípulos. Entonces ahora se multiplica el discípulo. Y aquí la palabra ya no es prostitemi, sino que es pletuno, que es incrementar, abundar, llenar, multitudes y multiplicar. Multitudes de discípulos, no multitudes que se van a quedar a la gran tribulación, sino que discípulos que tomaron la imagen, tomaron el color, se dejaron formar en ese lugar. Entonces se volvieron discípulos. Ya no es solamente uno más en la congregación, sino que ahora son discípulos. Bendito Dios. Y el tercero es Hechos 16:4 y dice: y conforme pasaban las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Ya no es añaden, ya no se multiplicaban, sino que ahora crecían. Y la palabra aquí es diferente, es periseu, y es superabundar en calidad y cantidad. Tener más de lo suficiente es exceder la medida, abundar ricamente en todo tipo de cosas. Mire qué interesante, superabundar en calidad y cantidad. Entonces la gente se vuelve calidad. Hermanos, calidad. No en cantidad, pero calidad. Éticos, espirituales, maduros, con convicciones, con doctrina. Esa es calidad. Entonces, este es el crecimiento. Y todo lo hace la palabra. El verdadero crecimiento es a través de la palabra. Entonces tenemos que dedicarle tiempo a la palabra. Entonces aquí se lo estoy resumiendo: se suman, se multiplica o se potencializa, que es lo mismo que sobreabundar y calidad. Y a la vez ponemos el significado griego, ¿verdad? Prostitemi, pletuno, periseuo, los tres, para que usted pueda sincronizar cada número, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, el significado de la palabra griega. Ya le expliqué los conceptos. Ahora, cuando existe eso, entonces entra en escena el salmo que le cité: abre tu boca y yo la llenaré. Perdón que diga esto, hermano, puros rumiantes. Lo que ya comiste está en el estómago espiritual y tarde o temprano va a subir y va a estar en tu boca la palabra que ya comiste. Eso es lo que Dios quiere. Y la Biblia dice desde otro ángulo también, dice que todo escriba instruido en la doctrina del reino de los cielos es como el amo de casa que de su arca saca lo nuevo y lo añejo.
Mire qué interesante, ¿verdad? Por esa razón, vemos cómo Pablo aconsejaba a Timoteo. Y mire lo que le decía: procura presentarte a Dios aprobado, obrero no avergonzado, trazando bien la palabra de verdad. Estas son recomendaciones apostólicas. Procura presentarte a Dios aprobado, obrero no avergonzado, trazando bien la palabra de verdad. ¿Sabe? Le voy a confesar algo. Cuando yo oigo mis mensajes que prediqué hace 28 años, hermano, qué tristeza me da. Y no me gusta oírme. Yo no sé si tú no te has oído tus mensajes. Hermano, unas cosas que hablábamos y por pura misericordia la gente la creía. Pero realmente cuando uno las oye, uno dice: no, no puede ser. Pero ¿qué nos deja ver el Señor? De que nosotros tenemos que ir incrementando, hermano. Si usted quiere, le voy a llamar el arte de la predicación, el arte de la exposición, el enseñar la palabra. Tenemos que incrementarlo. No podemos quedarnos hablando igual. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros cambiemos la manera como vamos a expresar la palabra, entonces Dios permitirá que nuestras congregaciones tengan gente de diferentes niveles. O sea, ya no vamos a tener un solo nivel, sino que Dios nos va a traer gente que posiblemente van a ser hasta intelectuales, profesionales, y que por el conocimiento y la sabiduría que tú has alcanzado en Dios, en las Escrituras, esa gente preparada se va a sentar a escucharnos, porque sabrán que estamos hablando de otra sabiduría, la que viene de lo alto, que no es terrenal, sino que viene de arriba, y tendrán oído para oírnos también. Entonces necesitamos también nosotros, hermanos, tener esa consideración. Nosotros no es que estemos enfocados, hermano, en lo material, pero ¿no le gustaría a usted, pastores, tener gente rica? ¿O no? ¿O es pecado tener gente rica ahí? No es pecado. ¿Me entiende? Van a ser de bendición también. Entonces, pero eso lo cambia el ministro. Cuando uno habla diferente, expone la palabra con denuedo, con sabiduría, lo que decía Pablo: presentarte a Dios aprobado, trazando bien la palabra de verdad. Y eso solo lo hace cuando tú le dedicas tiempo a la palabra. Ahora, usted no sabe para dónde lo llevo. Yo voy despacito. Ahora, ¿qué es trazar la palabra? La Biblia misma dice en Isaías capítulo 28, versículo 9, dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Y dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. ¿Sabe lo que está diciendo? Elocuencia. Está hablando de la elocuencia. Está hablando de lo mismo que decía Pablo: trazar bien la palabra, de llevar una secuencia, un orden para desarrollar un tema, darle un inicio, irlo desarrollando y tener una culminación del tema. Ese es trazar la palabra. No va a empezar por la conclusión, ¿verdad? Y va a terminar por el principio. Decía Billy hoy: apenas es la introducción. Ya tenía como 45 minutos y yo viendo el reloj, no me va a dejar tiempo a mí para enseñar, porque estaba introduciendo el tema. Entonces, note usted el consejo apostólico. Esto es bien importante. Ahora, consideraciones. Hay diferencias de predicadores.
Está el predicador teológico, está el predicador filosófico y está el predicador psicológico, no psicodélico, psicológico. Entonces, ahora la pregunta es, los que predicamos la palabra, ¿cuál de esos predicadores somos? No, usted nunca se ha hecho una autoevaluación del tipo de predicador que somos. Usted nunca se ha puesto a pensar si es teológico, filosófico o psicológico. El problema de esto es cuando nosotros solo nos inclinamos a una de esas cosas. Sinceramente, hermano, las tres cosas son necesarias, pero dándole el porcentaje adecuado a cada una de ellas. Porque en un momento u otro nosotros vamos a fluir en una de esas tres clases de predicadores. Pero no podemos ser solo de una clase. Porque una sola clase de predicador causa conflictos en los oyentes. Déjeme explicarlo. Por ejemplo, el predicador teológico, o mejor dicho, cuando un predicador no entiende estas diferencias entre estas tres cosas, él mismo se va a descalificar. Como a mí me dijeron que era una reunión de equipamiento, de liderazgo, entonces yo esto le estoy trayendo. Y yo anhelo con todo mi corazón, hermano, que usted aprenda un poquito esta hora. Ahora, déjeme darle un ejemplo de esto. El predicador teológico, mire esto, si es muy teológico, va a ser un predicador aburrido. Una vez cuando nosotros estábamos en el afán de querer tener un título por todo lo que se decía, que venían unas leyes a este país, que el ministro que no tuviera título, hermano, se iba a meter en problemas y un montón de cosas. ¿Te acuerdas que se hablaba de todo eso? Ok. Todos los pastores, hermano, entramos a un afán. Permíteme que se me adelantó esto. Y me llama la atención eso, porque cuando yo fui por primera vez a oír unas clases de teología, quien las enseñó fue un hombre como de 90 años. O sea que era un hombre que tenía muchos años en teología. Hermano, mire, se aventó 3 horas enseñando teología, de 90 años, y no se durmió, sino que el que se durmió fui yo. Porque en sí la teología, hermano, lo que se llama teología, no es otra cosa más que oír historia. Claro que dentro de las clases teológicas, hermano, hay ciertos momentos en que te enseñan otros principios, pero básicamente la teología es oír historia. Y entonces el Señor lo que hacía era leer un libro de historia, de cuándo se inició la cristiandad, quiénes fueron los fundadores, las cruzadas. Y hermano, yo para eso sí que me dormí, porque está tremendo oír. Entonces un predicador teológico se vuelve aburrido y desgasta a los oyentes. Un predicador filosófico, si es muy filosófico, dividirá a los oyentes o a la congregación. Porque el filosófico es el que ama una verdad, cree solo en eso, esa es su verdad. Llega a una congregación de invitados y no mira en la congregación algo que él cree, y entonces viene y enfatiza en lo que él cree, y entonces divide al pueblo. Entonces es un peligro cuando es solamente filosófico. Y el psicológico es uno que predica con el alma, pero también mueve el alma de las personas, y puede ser hasta manipulador, y puede ser hasta alguien considerado que manosea el alma de las personas. Entonces es peligroso. Pero entonces tiene que haber una combinación de todo esto. Entonces déjeme entonces explicarle para qué sirve cada cosa. Por ejemplo, lo teológico no sirve. Por eso le decía que tiene que haber una combinación de lo uno y lo otro. Lo teológico me sirve como base para la exposición, es decir, de dónde vino la idea del tema. Eso es lo teológico.
O sea, usted tiene que tener una familiaridad en qué lugar sucedió algo, si es posible, en qué año, qué culturas estuvieron involucradas, de quién se estaba hablando. Eso es teología. Es importante, ¿verdad? Porque si voy a abrir un tema utilizando algo que pasó en el tiempo de los reyes, tengo que saber por qué existían dos principales reinos, el norte y el sur. ¿Quiénes eran los principales? ¿Dónde estaba la sede del reino del norte? ¿Y dónde estaba la sede del reino del sur? ¿Por qué había el reino de Judá y por qué estaba el reino de Samaria? ¿Me doy a entender? Entonces tengo que tener una base. Eso es teología. Ahora, teología quiere decir Dios. Se compone de dos palabras: teo, Dios, y logía significa conocer. Teología significa, por definición, conocer de Dios. Entonces, no lo podemos desechar. Tengo que aplicarle un porcentaje. No sé si me estoy dando a entender. ¿Dónde le aplico el porcentaje? ¿Dónde ocupo la teología? Pues la tengo que ocupar a la introducción, para llamar la atención de qué voy a hablar, a qué me voy a referir. Y miren usted, empezamos enseñando y de repente, pum, se vuelve devocional el tema, pero ya introduje la parte teológica. Ahora veamos la otra parte: el filosófico. Entonces, nosotros en un momento somos filosóficos. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Porque tenemos doctrina, es en lo que meditamos, es en lo que creemos. Es como la columna vertebral, son las convicciones, es lo doctrinal. Todos de alguna manera. No estamos hablando de los filósofos a la usanza de los griegos, porque le voy a explicar. La filosofía es la forma o manera de pensar. Se compone de dos palabras también. Filo significa amor, querido, asociado, amar. Y sofía significa sabiduría, conocimiento, experto, cultivado, sabio, con relación al pensamiento. Entonces estamos hablando del predicador filosófico, que es uno que se ha cultivado, que le ha dedicado tiempo, que enseña con conceptos, con definiciones, usa las raíces del hebreo, usa las raíces del griego. ¿Por qué usamos dos fuentes? ¿Por qué el griego y por qué el hebreo? A ver, y lo hablamos con barrera, porque no somos ni griegos ni hebreos. Nuestro hebreo es con barrera. Así como hay inglés con barrera, así también hay griego con barrera y hebreo con barrera, ¿verdad? Pero explicamos el concepto. ¿Por qué? Porque usted debe saber que el hebreo solo te dice la naturaleza de una cosa y el griego te explica cómo funciona una cosa. Entonces, para eso hay que unir los dos conceptos para dar una propia definición. Por ejemplo, la palabra gloria en hebreo se dice, la más común es kabod, aunque hay 12 glorias, lo hemos aprendido. Pero la más común en el hebreo es la palabra kabod, la palabra, ¿qué? Sí, kabod. ¿Y qué quiere decir kabod? Gloria. Pero ¿cuál es la naturaleza? Peso, grosura. La grosura que le sacaban al animal. Lo que nosotros le decimos a la carne, lo gordo de la carne, la manteca de la carne. Entonces, gloria de kabod significa peso, oído con esto. Y gloria del griego significa doxa. En griego es doxa. ¿Y qué quiere decir? Significa una sola opinión. Doxa, que es gloria en el griego, significa una sola opinión. Si yo tengo la gloria doxa y mi hermano tiene la gloria doxa, significa que ellos van a tener la misma opinión. Ahora, ¿pero qué significa las dos cosas? Se unen, y esto es como cuando las moléculas se unen. Por ejemplo, las moléculas del agua, cuando se unen, crean consistencia. La molécula, cuando se une con la molécula, crean consistencia, y la consistencia crea peso. Entonces, la gloria de Dios desde el punto de vista griego, doxa, significa que si usted y yo nos unimos,
creamos consistencia. Y al crear consistencia, Dios pone su gloria sobre nosotros. Entonces usted no puede tener como parte del cuerpo de Cristo él una opinión y él otra opinión. Y si es posible, la gente lo tiene, pero por eso es que no hay muchas glorias en las iglesias. Pero cuando todos estamos en ese fluir y todos tenemos una misma opinión, todos creemos en los ministerios que cubren, todos creemos en la venida del Señor, nos unimos en ese pensamiento, tenemos la misma opinión, creamos consistencia, y donde hay consistencia hay peso, ahí Dios derrama su gloria y entonces hay avivamiento de Dios en nosotros, en nuestras congregaciones. Entonces veamos también lo que significa por definición ser amado de tu propia sabiduría o pensamiento y conocimiento. El filósofo era uno que se lavaba su propio cerebro con sus propios pensamientos. Cuando hablamos de los filósofos griegos, experimentaban lavados de cerebro por sí solos. Nosotros no. Porque si se lavaban el cerebro, quiere decir que ellos estaban constantemente pensando en una cosa, en una cosa, en una cosa. Y si pensaban en algo diferente, que era mejor al pensamiento que tenían, entonces había pensamientos que se quedaban estáticos, que ya no servían, porque otro los había sustituido. Entonces ellos estaban lavando constantemente el cerebro, los filósofos griegos. Nosotros no. Nosotros cuando descubrimos una verdad, la retenemos, la guardamos y eso nos forma las convicciones en nuestra vida. Eso se convierte en una columna vertebral, llámese doctrina en nuestra vida. Por eso decía Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchan. La doctrina no salva, pero sí se puede perder la gente por causa de la doctrina. Ahora, sigamos entonces con esto. El predicador psicológico me sirve también para entender las heridas, los dolores y todos los problemas en el alma de las personas. Cuando yo le hablo a la gente de los problemas del alma, entonces en ese momento estoy siendo psicológico, no psicodélico. Es decir, le estoy hablando a la psiquis del ser humano, al psuque. De la palabra psuque viene la palabra psiquis, y eso quiere decir alma. Entonces le estoy hablando a las personas, a su alma, donde hay traumas, donde hay heridas, donde hay emociones dañadas, donde hay sentimientos dañados, donde hay voluntad dañada, donde hay mente dañada, en la parte del alma. Hermanos, realmente nosotros no somos psicólogos, pero trabajamos el alma de las personas. Entonces yo tengo que conocer también este nivel de predicación, porque lo peor que nos puede pasar a nosotros los pastores es que nos dan materia prima. La materia prima con la que trabajamos nosotros los pastores es el alma de las personas, pero si no conocemos la naturaleza del alma, ¿cómo le vamos a ayudar a la gente? Entonces lo primero, tenemos que aprender cómo es el alma, de qué está constituida, qué le pasa al alma, dónde está ubicada dentro del ser tripartito, por qué el alma sufre más que el cuerpo, por qué al cuerpo lo deja por último Dios para restaurarlo. Debemos de saber cuál es el enfoque de Dios ahorita, en qué parte del ser integral está trabajando, qué fue lo primero que se rescató. Esa es parte, hermano, del equipamiento. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Mire esto, si yo no soy consciente de la problemática del que me escucha, nunca lograré llamar la atención de la gente. Para entender la parte psicológica de la predicación, debo de leer en la Biblia problemas con lo que Cristo trató en sus días. Porque esa es la parte que estamos trabajando nosotros. Entonces, ya haberlo definido, déjeme ver qué más me falta por causa del tiempo. Ya llevo 48 minutos.
Camina rápido el tiempo aquí en Nueva York. Por ejemplo, los grandes predicadores que existen son aquellos que entienden los problemas de la gente basados en los grandes estragos personales con los que tuvo que batallar. Fíjense que Dios no puso ángeles, hermano. Y Dios bien, la palabra ángel significa mensajero, pero nos usó a nosotros, a lo vil, lo sucio, lo menospreciado. Llamó al ministerio gente que estuvo emproblemada, que pasó por traumas, por abusos, gente que le tocó vivir momentos difíciles en su vida. Y quizás en el momento que lo vivíamos nos preguntábamos, ¿por qué me tocó vivir esa situación? Y ahora lo entendemos para auxiliar a otro, porque tú entendiste la magnitud del dolor. Y que ahora, así como Dios te salvó, te sanó, te liberó, ahora en tu boca está el consejo y la respuesta para muchas personas. Por eso te tocó sufrir. Por eso te ha tocado, a algunos de los ministros que están acá, les ha tocado aún experimentar rechazos desde el nacimiento, abusos, maltrato, hambres, menosprecio, abandonos, qué sé yo. ¿Por qué nos tocó vivir eso? Porque tú tienes el conocimiento de cómo se sentía el alma cuando estaba viviendo esos momentos difíciles, y así ahora podemos ayudar a otros. Interesante, ¿verdad? No trajo ángeles Dios, que el ángel no hubiera entendido la naturaleza humana. Por eso dice Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sabe que cuando nosotros no entendemos la parte psicológico, la parte del alma, nosotros somos el ejército que deja abandonada a la gente herida. En Estados Unidos, el ejército tiene una ley que no puede dejar abandonado a su compañero herido. Lo hirieron en la batalla. El que está, hermano, bien, sin heridas, está obligado a sacar a aquel que está herido. El problema en la iglesia es que como no entendemos esa parte de lo psicológico, es donde más soldados heridos hay y no hay nadie que los levante. El ejército, como soldados del Señor, hay más gente herida y no la levantamos. Ministros caídos, ministros heridos. Cuando no entendemos esa parte, señalamos. ¿Viste aquel carnal? No, bien decía yo, era un hijo del diablo. Hijo de la Jezabel era. Lo hirieron, si ahí dice, si somos espirituales. Dice que hay que restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. Considerando, ahí está la palabra que estamos usando de título. A ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o no sea que tú también caigas. No ustedes, renunciamos, estoy solamente pensando en voz alta. Que caiga y no haya quien lo levante. Las consideraciones del ministro. Pero no se ponga triste. ¿Me di a entender, hermanos? Voy rápido, ahora vamos con los tratos del predicador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el alma. Ahora, ¿cómo yo debo de permitir que Dios me enseñe cómo Él me trata si yo primero no le aplico a mi alma un considerando? Déjeme ponerle esto. La esfera almática, cuando yo digo almática o almático,
Una de las definiciones más comunes es, al almático se le traduce como alguien carnal, pero realmente el alma es toda una esfera. Y entonces cuando entendemos el alma como esfera, entonces es cuando se le añade la esfera almática. Y eso significa que está compuesta su alma de emociones, de mente, de pensamientos, de memoria, de voluntad y de deseo. Todo eso es esfera de nuestra alma. Y aunque seamos ministros espirituales, nuestra alma no ha cambiado en esfera. Es decir, está todavía compuesta de emociones, de mente, de pensamientos, de memoria, de voluntad y de deseo. Y aquí puede estar el problema. Si no hay un trato a esa esfera del alma. Porque tenemos emociones. Si alguien traiciona a su pastor, ¿usted cree que no le va a doler al pastor? Sí le va a doler. O no le duele, hermano. Cuando vienen las traiciones, claro que sí duele. Tiene emociones, tiene sentimientos, tiene mente, tiene voluntad, tiene deseos. Y estas partes, si nosotros no hemos sido sanados, si nosotros no hemos trabajado como ministros esas áreas, hermano, va a haber problemitas. Por eso yo enseñaba en el retiro de pastores cómo el ministro tiene que aprender a autoliberarse, y que la autoliberación es solo para el ministro cuando su cobertura está lejos, pero la autoliberación no es para las ovejas. Las ovejas tienen su pastor que los libera. Entonces, si su emoción está afectada, tiene que sacarlo antes de tomar el púlpito. Si tiene deseos equivocados, tiene que tratar esa área antes de tomar el púlpito. Si sus sentimientos están afectados, si sus memorias están afectadas, tiene que aprender a trabajar. Hermano, el tiempo desde la silla hasta aquí, solo para tomar este tiempo, es crucial. Antes de pararme ahí, tengo que aprender a trabajar con la esfera almática. Hermano, en estos 2, 3, 4, 5 pasos pueden definir el éxito de una enseñanza o el fracaso de una enseñanza, dependiendo la condición de mi esfera almática. Imagínese que acaba de tener un conflicto con su esposa, el pastor, y tiene que predicar. Es el siervo del Señor. Su esposa se le puso ese momentito rara. Le sacó a bailar a su mamá. Y quién sabe qué le dijo, ¿verdad? Hermano, y ese día él trajo un tema contra la mujer. A todas las mujeres de la iglesia les arrancó la cabeza por el problema que tuvo con su esposa. Si le contaron algo que la gente dice de él, y él no se trata su alma de la silla al púlpito, entonces toda la iglesia paga los platos rotos de uno. Solo, hermano, solo un pensamiento. Cuando nosotros vamos a predicar el domingo y vemos que mucha gente ha faltado ese día, y entonces los que vinieron les pasamos el trailer. Hijos del diablo, que no sé qué y que no sé cuánto. Los domingueros. Porque nuestras emociones, nuestra mente, o con alguna memoria, hermano, de un momento difícil. Y usted debe saber que sus palabras son espíritu, no solo las de Cristo son espíritu. Todas nuestras palabras son espíritu. Atamos o liberamos a las personas cuando hablamos. Y nuestra voz es solamente el vehículo de lo que está en nuestro espíritu. La voz, aunque sea acústica, es el vehículo de lo que estás lleno. Si estás lleno de amargura, amargura vas a sacar. De temor, temor. De enojo, enojo. De resentimiento, resentimiento. Entonces, una de las cosas que Dios quiere
es que aprendamos a reconocer de que la gente, aunque se le enseña que su mirada es a Cristo, nuestra gente nos mira como pastores. Y lo que usted diga y haga en el púlpito puede determinar el futuro de esa persona. Entonces, mire esto, la mayor parte de nuestras batallas que encaramos en la vida realmente se llevan a cabo en la esfera almática. Es importante saber que el estado de la esfera almática del obrero, del ministro o del predicador repercutirá en el lugar donde comparte la palabra del reino de Dios. Y no es que uno, hermano, esté fingiendo, no es que uno sea de doble cara, pero nosotros nos pusieron al frente para inspirar a la gente, para animar a la gente, para que la gente crea, para que la gente tenga fe. Yo, por lo menos, yo no sé usted, pero mi punto de vista es: yo no atiendo a nadie antes de predicar. Yo prefiero darle un día de la semana o quizás al final del servicio, porque miren, me ha pasado, hermano, he atendido hermano, por favor atiéndame, uno quiere ser buen pastor, ¿verdad? Entonces sí, hermano, ok, hermano, y a veces todo lo que le dijeron estaba en el mensaje. Y el problema es que que uno puede decir: a mí qué me importa si yo me quemé las pestañas toda la semana para hacer este mensaje, yo lo voy a soltar. Y entonces la persona, cuando lo oye, dice: lo que le acabo de decir, de eso predicó el pastor. ¿Me van a entender? O le toca a uno ya no hablar del asunto. A mí me ha pasado, para no dañar a aquella persona, hermano, me cambiaron el mensaje. Y lo que me enseñaron cuando yo prediqué la primera vez, lo aplico, hermano. Iba para dentro de la iglesia, yo en una iglesia donde me convertí mi primer año, y así con mi Biblia, y el servidor me extiende la mano y me para y me dice: le toca predicar. Y yo nunca había predicado en mi vida, hermano. Tenía apenas quizás 7 meses de haberme convertido. Le toca predicar en una iglesia de 700 miembros. Y le digo: ¿y qué digo? Me dijo: yo no sé lo que va a decir. De su testimonio. ¿Y cómo empiezo? Yo no sé lo que hizo Dios en su vida, pero usted se tiene que subir, esa es la orden del pastor. Porque si usted no se sube es un rebelde, así me dijo, de esas iglesias legalistas, hermano. Y entonces me senté a la par de un hermano y le digo: hermano, ¿y qué hago? Me van a dar el tiempo. Mira, me dijo, da tu testimonio. Cuando ya no tengas que decir, ponete a llorar, me dijo, y después te bajás. Y así lo hice, hermano. Empecé a hablar de dónde Dios me había sacado y ya no tenía más que decir por los nervios. Me puse a llorar. Oren, hermano, que siento la presencia de Dios. Nada que las patas me brincaban, ¿verdad? Y ese es el consejo que le doy cuando le cambien el tema. De su testimonio, y cuando ya no tenga que decir, póngase a llorar, hermano. Y luego se baja, ¿verdad? Bendito sea Dios. Pero así nos toca a veces, hermano, decir: esto no lo puedo decir. Pero el Espíritu dice: pero ¿por qué lo atendiste? Mire, le voy a dar otro consejo, principios. Usted debe de cuidarse por lo menos 8 horas antes de enseñar y 8 horas después de enseñar. Porque cuando uno enseña la palabra y le cae la unción, viene una atmósfera de afecto a su vida muy profunda. Usted se vuelve muy afectivo porque la presencia lo sensibiliza, lo quebranta, hermano, lo llena de amor, lo llena de afecto, y somos muy vulnerables en ese tiempo. Entonces usted se tiene que cuidar las 8 horas después de haber predicado y 8 horas antes para que no le contaminen el mensaje. Porque si Dios le dio un mensaje que no lo sacó de los bosquejos de Spurgeon, que no se fue a comprar un libro de predicaciones a la librería y compró 365 prédicas, ya tiene para todos los días, hermano. Pero si se lo dio Dios, el mensaje se tiene que cuidar, su atmósfera, para que la palabra no se contamine, la que va a dar, sea pura, sea poderosa.
que penetre el corazón, que llegue a los oídos, hermano, que traiga liberación a la gente, que traiga consuelo, que traiga entendimiento, que traiga sabiduría. Entonces es de cuidarse. Realmente es un privilegio muy honroso el que Dios nos ha dado, ser portadores de su bendita palabra. Hermano, cuando hay creaciones que bien pudieran hacerlo mejor que nosotros, elocuentes, poderosos, nos dio a nosotros. Y mire que es tan tremendo esto, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2, me parece, en el primer versículo dice que ahora, dice, la iglesia da testimonio de la multisabiduría de Dios. Si así dice, ¿verdad? ¿Ha leído ese pasaje? En los lugares celestiales. Dice que como que la iglesia en el espíritu está dando testimonio de la multisabiduría de Dios en los lugares celestiales. Pero fíjese que la versión de Francisco La Cueva no dice así. Francisco La Cueva es versión interlineal. No es una interpretación, sino que es una traducción literal del griego al español. ¿Y sabe lo que dice Francisco La Cueva de ese pasaje? Que ahora los ángeles vienen a la iglesia para oír de la multisabiduría de Dios a través de los ministros. Es decir, que ellos vienen a recoger información de algo que, dice Dios, mantuvo oculto de generación en generación y que no se los dio ni siquiera a sus estirpes angelicales, sino que ahora a sus ministros del Espíritu, especialmente nosotros del fin de los tiempos, nos da una sabiduría que ahora ellos vienen a recoger esa sabiduría. Vienen a decir, miren lo que están hablando. Lean la Biblia de Francisco de la Cueva y verá. Entonces, esto es importante, hermano. ¿Cómo vamos a trabajar nuestra alma? Pedirle perdón a Dios, renunciar antes de tomar el púlpito, llevar en mente 3 principios que la gente ese día tiene que aprender algo, que tiene que conocer a Dios y que la gente viene con necesidad. 3 principios. Que la gente aprenda algo, hermano, porque imagínense qué paciencia la suya. Oír esta noche a 2 hermanos. A Billy, si no le quitan el micrófono, no para. Y yo soy otro también, que yo me deleito en la enseñanza, hermano. Y usted la paciencia que tiene. Mire, ya es la 1:06. Ah, no, eso es el tiempo que llevo predicando. Son las 10:52, ya lo afligí, ¿verdad? Pero qué paciencia. Entonces, ¿será que usted va a venirse a sentar solo a verle a uno la linda cara que uno tiene? Usted quiere aprender. Usted quiere oír algo. Y yo tengo que respetar eso. Que qué privilegio. ¿Quiénes somos nosotros para que la gente venga de tan lejos de trabajar a sentarse y a oírnos, hermano? Y voy a hablar cualquier tontería. Usted tiene que aprender. Entonces esos son los principios que cuando nos paremos en un púlpito debe saber que ese día tenemos que enseñarles algo, que tengan una experiencia con Dios y entender que la gente viene con necesidad en su alma. Equipamiento. ¿Cuánto tiempo me dieron? Ya me pasé 7 minutos. Bueno, lo voy a dejar hasta acá porque me faltan 40 slides. Así es que, mire, termino con esto. Tener presente los niveles de audiencia. Si nosotros no tenemos presentes los niveles de audiencia, cometemos errores. ¿Cómo así? Mire lo que decía Pablo. Solo le menciono esto. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Yo tengo que ser consciente los niveles de audiencia. Aquí hay gente respetable de años, que sus cabellitos blancos me inspiran que deben de ser honrados, que hay que honrar el cabello blanco.
Las ancianas, los ancianos hay que honrarlos. Entonces, Pablo enseña los niveles de audiencia a los jóvenes. ¿Sabe por qué? Yo temo más predicarle a los jóvenes, fíjese. Porque es una de las audiencias que, dependiendo de lo que yo diga, pueden tomar o no una decisión. Y el factor decisión puede repercutir todo su futuro, bien o mal. Entonces tengo que respetar la audiencia aquí. Aquí yo miro bastante gente joven, gente de tal vez de los 30. Veo también gente que ya pasó los 50, ya están en los jubileos. ¿Me entiende? Solo aquí estamos, ¿cuántos reunidos? 150 años, imagínense. ¿Verdad que sí, tú? Pero qué rico llegar a esa edad, ¿verdad? De 50 años, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Cuántos tiene usted? 53. Imagínense. Allá vemos 200 años. ¿Cuántos más tienen 50? Levante la mano. Ahí hay otros 50, mire. Los demás no se hagan, hermano. Se están queriendo ocultar la edad, ¿verdad? Ahora, entonces Pablo enseñaba eso, niveles de audiencia. Hoy sí voy a terminar con uno último. Me voy a saltar. El problema de los predicadores. Como ejemplo, la amargura de un predicador o cualquier otro conflicto no controlado hace que el predicador actúe de varias formas. Las malas actitudes en el púlpito destruyen ministerios. Tremendo hombre de Dios, Moisés. 3 millones de personas pastoreó, pero sus malas actitudes, muy enojado. Y dice la Biblia que él era el hombre más manso. Sí, así dice, ¿va? Pero él se lo puso porque él escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Él mismo escribió de él que él era el hombre más manso. Él escribió la Torá. Así es bien fácil. Te puede poner siervo del Señor, no hay otro como él. Así dice Dios y usted lo escribió. Pero mire sus actitudes. Era muy enojado. Hace unos días, enseñando a un grupo de líderes en la iglesia, yo había leído ese pasaje, pero estudiándolo me conmovió mi corazón. Y fíjese, se lo digo delante del Espíritu Santo, no pretendo manosearle el alma. Me puse a llorar y le dije a mi esposa, porque como a mi esposa le comparto cuando el Señor me está bendiciendo, es la primera con la que le comparto. Y le digo, mamita, mira esto. ¿Y sabe qué fue lo que me conmovió? De que Aarón murió desnudo y que Dios le dio orden a Moisés: llévalo al monte y quítale la vestidura, y ahí va a morir y ahí lo vamos a enterrar. Y dice la Biblia que así como Dios le dijo a Moisés, así fue. Le quitaron la vestidura a Aarón y murió sin aquella vestidura de gloria. Usted sabe que la Biblia dice que era para honra y gloria la vestidura que le habían hecho. Qué hermosura la de ese ministro, hermano. Y Aarón, el tipo de ministerio que tenía era posicional. Cuando hablamos de ministerio posicional, significa que Dios lo puso. Y no por tener carita bonita, no por hablar bonito, no por saber mucho, sino que Dios, cuando pone ministerios posicionales, Dios lo pone y punto, y no le pide permiso a nadie. Y aunque la gente no lo quiera seguir, lo tiene que seguir porque Dios lo puso, porque es posicional. Pero a esa gente posicional, el pueblo va a tratar de moverlo. Y eso pasó con Aarón. Lo hicieron que les hiciera un becerro, y el pueblo adoró el becerro. Entonces eso le molestó a Dios. Entonces mire qué terrible, hermano, morir sin la vestidura. Y eso me conmovió mucho. Un hombre tan poderoso
que fue la boca de Moisés, porque Moisés dijo: yo soy tartamudo, y Dios le dijo: no, te daré a Aarón, él será tu boca. Poderoso era Aarón, y muere desnudo. Dios no lo permita, de que nuestros problemas personales, las malas actitudes del púlpito. Entonces, espero que hemos aprendido algo, hermanos. Yo quiero dejarlo hasta acá. Entonces quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. Y que oremos al Señor. Que le pidamos a Dios derrame de su gracia, de su sabiduría, para poder ser esos ministros que saben respetar las consideraciones y entienden los tratos que Dios tiene con cada ministro. Le voy a decir algo. Le voy a dar un consejo a las esposas de los ministros. No sé cuántas esposas de ministros hay aquí. Levante su mano. Mire, hermana amada, cuando su esposo vaya a predicar, trate de no involucrarse en otro trabajo de la iglesia y siéntese a oír a su esposo. ¿Sabe por qué? Porque cuando un hombre de Dios está hablando, la esposa juega un papel que puede confirmar que lo que él está diciendo es verdad. Cuando él le dice algo llamando a la santidad, a la consagración, y ella le hace sí, amén, quiere decir de que ella ha visto en él que lo que está enseñando lo vive. Y si cometemos un error, no esperemos que el pueblo nos señale los errores que cometamos, y no nos enojemos nosotros los ministros cuando nuestras esposas nos dicen: lo que hiciste no estuvo bien. Y eso no es matriarcado, pero realmente ellas nos ayudan, hermano. Cuando a veces yo he dicho un disparate, ¿quién cree que me corrige? Mi esposa. Ella todo el tiempo está ahí, y ella lo que me dice, ya en la casa, ¿verdad?, de buena manera. Primero me echa piropos, me dice que me ama, que somos el uno para el otro, que no hay otro como mí, mejor que Rambo, me dice todavía, hermano. Y después me dice: lo que hiciste no estuvo bien. No, papayito, me dice, la palabra que diste iba muy fuerte para la mujer, y nosotros somos emocionales y sentimentales y nos herimos. Nos da el equilibrio, hermano amado. Y entonces uno dice: gracias, Señor, por ella, porque está tratando de ayudarte a que la gente no te empiece a rechazar como pastor, que no te vuelvas antipático, y que cuando te pares digan: allá viene el que ataca, allá viene el que tira bombazos desde el púlpito, misiles. ISIS lo quiere contratar porque tira bombazos. ¿Me doy a entender? Hermano, es que, hermanas, ustedes las esposas de pastores, ustedes representan una honra para el ministro cuando se para a predicar. Por respeto a Dios primeramente y a su esposa, usted no puede hablar cualquier tontería desde el púlpito. Perdón, ¿verdad? Pero estoy tratando de equipar. Sino que tiene que ser respetuoso, porque ella representa la parte sensible, la parte femenina, la mujer en la iglesia. Igualmente ella predica, y ella no se sube a decir: esos viejos machistas. No, tampoco, porque yo estoy ahí también, ¿me entiende? Y entonces ella también. Entonces ese le da un equilibrio al ministerio, hermano. Entonces la gente empieza a amar a la pastora o como madre, y no como madre superiora, pero como madre del pueblo. Hagámoslo.
Perdone, pero este es mi equipamiento para ustedes. Y que Dios los bendiga en el ministerio que les ha entregado, que les confió. Y aunque tengamos tantos años ya en el ministerio y quizás cometiendo errores como yo los cometo, nunca es tarde para retomar las cosas y volverlas a hacer de nuevo, pero mejor, para la honra y la gloria del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo presento a tus siervos. Señor, yo presento aquí a todos los obreros, los ministros, hombres y mujeres que están en alguna área, Señor, fungiendo, Señor, en coordinación, en enseñanza, en guianza, en testimonio, en servicio. A nosotros como ministros primarios, ayúdanos, por favor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos dé el molde de ese Cristo maravilloso, Señor, que constituyó los ministerios. Ese bendito Jesús que sabía hablar con los diferentes niveles sociales. Hablaba con los sabiondos, Señor, y les daba la palabra de acuerdo, Señor, a lo que ellos conocían. Hablaba con los religiosos, Señor, y también tenía siempre una respuesta. Hablaba también con los del vulgo y a todos les daba una solución. Ayúdanos, Señor amado. Bendice a cada hombre y mujer. Bendice a los pastores. Bendice a sus esposas. Bendice a su familia. Por favor, Señor, yo vengo declarando que esta palabra es como una semilla que hemos puesto en buena tierra, Señor, y que aquellas cosas que no dijimos, Señor, pero tu Espíritu Santo hará abundar, Señor, para que sus mentes sean transformadas, para que su alma sea sanada, para que sus almas, Señor, puedan entender la voluntad. ¿Por qué nos has levantado para hacer la obra? Bendice, da fuerza, Señor, a cada ministro. Fortalece al cansado. Fortalece al atribulado, Señor. Aquel ministro que esté afligido, Padre, consuélalo. Si hay algunos heridos por traiciones, por rebeliones en la iglesia, por difamaciones, por murmuraciones, Padre, pon un vallado de fuego alrededor de ellos, para que ningún dardo del enemigo pueda penetrar, Señor, sus almas, sus corazones. Cuida su alma, cuida su mente, Padre, en el nombre de Jesús, porque son las fuentes que tú has puesto en la casa tuya que has levantado para bendecir, Señor, al pueblo que se congrega. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén.